El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Pues estamos aquí en la mesa del Consejo Fiscal hoy 2 de noviembre del año 2017 ya con el programa número 23 que estamos haciendo por vía de Facebook en las redes sociales y a reserva de que pronto estaremos al aire en las frecuencias de costumbre. Ya nuestro programa cronológico, el número es el 1254, gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven de jueves a jueves. Hoy les voy a presentar solamente una repetición, por llamarle de alguna manera, una entrevista que hicimos a los funcionarios del SAT para aclarar dudas, preguntas y respuestas sobre las disposiciones fiscales y la aplicación de la versión 3.3 de Comprobantes Fiscales Digitales. Entonces, esto que les voy a presentar es una repetición, tomando en cuenta de que hoy es un día feriado, de que mucha gente de ustedes está descansando, pero lo vamos a dejar grabado para que lo puedan ver en el momento oportuno. Así de que con ustedes, a continuación, está la grabación del programa de los funcionarios del SAT y el Consejo Fiscal que hicimos precisamente para aclaración de muchas dudas que surgieron con la aplicación de la versión 3.3 de los comprobantes fiscales. Adelante con la grabación. Hoy precisamente pues vamos a dar aquí muchos servicios relacionados con el formato nuevo de la versión 3.3 de los comprobantes fiscales. Pero antes que nada quiero saludar, porque tengo aquí ya en la línea a mi buen amigo el maestro Iván Curiel Villaseñor, director general de quejas y reclamaciones contra organismos fiscales autónomas y autoridades coordinadas de PRODECON. Maestro Iván Curiel, buenas noches. ¿Cómo está usted, don Vicente? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar de nuevo en su programa. Pues todavía, gracias a Dios, estamos aquí al pendiente de atender a todos los radioescuchas y la gente también que se está acostumbrando a las opiniones de PRODECON que se vierten aquí cada semana y que hoy nos van a hablar sobre qué tema, maestro Iván. Mire, don Vicente, comentarle una práctica recurrente que hemos documentado en el área de quejas de la Procuraduría. Las prácticas devienen de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Sí, muy bien. Misma, pues, incluso se han estado ocasionando graves violaciones a los derechos de los contribuyentes, específicamente por actos derivados de sus delegaciones fiscales, y en particular la que se ubica en Tlalnepantla. Resulta que en el trámite de un procedimiento administrativo de ejecución, la delegada que emite el acto de autoridad, que por cierto se trata de una pasante en derecho, pretendía hacer efectivo el cobro coactivo de un crédito fiscal que le fuera determinado a una contribuyente persona moral. Persona moral. Sin embargo, a una persona moral. Sí. Sin embargo, don Vicente, lo raro es que a pesar de que se procedió con el embargo de diversos bienes propiedad de esta empresa, en un acto totalmente ajeno a derecho, se procedió también con el embargo de cuentas bancarias, pero de personas físicas, y a su vez son socios o accionistas de la empresa deudora. Pero qué arbitrariedad, qué barbaridad. Claro, eso no solo es indebido, es irregular y demás. Genera afectaciones de difícil reparación. Qué barbaridad. En un embargo o aseguramiento de cuentas bancarias, pues es bien sabido que se limita, se deja maniatados a los contribuyentes y los imposibilita para realizar sus operaciones cotidianas, y más cuando en este caso, con independencia de ser socios de la empresa, pues ellos no son partícipes de ninguna manera, ni obligados con el crédito fiscal que se le haya documentado a aquella. Pero qué atrevimiento de esa funcionaria, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos llamó particularmente la atención. Por supuesto, pues nos abocamos al asunto. La funcionaria nos rindió un informe aduciendo que la diligencia de embargo fue precisamente un empleado de la empresa
quien señaló como bienes susceptibles del embargo las cuentas de los afectados, No, bueno. aunque como le dije a usted, pues no tuvieran ninguna relación alguna con Bueno, el adeudo objeto de cobro. Fíjese, es como si yo señalo la catedral para que me la embarguen, ¿no? Sí, don Pues Vicente, digo, pero la verdad es que llama particularmente la atención que haya sido un empleado quien tuviera información tan personal y específica respecto del banco y número de cuenta de los socios de la empresa para la que labora. Qué barbaridad, qué barbaridad. Además, pues la autoridad sabe con certeza de que la finalidad de llevar una diligencia de embargo específicamente en el domicilio de un deudor, como incluso lo mandatan las normas fiscales, pues es justamente para tener la convicción de que los bienes incautados sean propiedad de este último. Sí, claro. Y si existiera cualquier duda, pues corroborar por cualquier medio que efectivamente suceda exactamente así para no violentar derechos fundamentales. Qué barbaridad. ¿Esto cuándo fue, Iván? Mire, ha estado sucediendo en fechas recientes. La queja la recibimos durante el mes de junio, julio de este año. Hemos emitido ya una recomendación pública formal a la autoridad. Estamos a la espera de que nos rinda el informe para saber si la acepta o no la acepta. O sea que todavía está sujeto a que digan si lo hacen o no lo hacen. Mire, como usted sabe, la recomendación pública no es vinculatoria. Difícilmente se emite una recomendación pública por parte de la Procuraduría, ya que afortunadamente en 8 de cada 10 casos logramos resolver satisfactoriamente las pretensiones del contribuyente. Claro. Cuando no es así y la violación es grave, evidente y sobre todo persiste en una afectación a los pagadores de impuestos, pues emitimos la recomendación. Si esta no se acepta, pues recordemos que tenemos otras atribuciones sustantivas también de gran calado y gran peso en la Procuraduría, con la cual podemos continuar un apoyo a la contribuyente y pues lograr al final del día resarcirle en sus derechos. Aquí el tema también se trata de dejar una evidencia pública, incluso, claro. Como lo estamos haciendo incluso ahorita a través de su programa, de las vejaciones en que está incurriendo la autoridad, que por supuesto perjudican a los pagadores de impuestos. Bueno, esto no tiene realmente explicación de ningún tipo porque es algo arbitrario, pero ¿qué pasa con los superiores, los jefes superiores de esa funcionaria que no se dan cuenta de esa gravedad? Pues yo creo que ahorita ya con este documento precisamente se le dirige de forma institucional a la delegada, pero con copia a sus superiores jerárquicos, para que se tomen cartas en el asunto, con independencia de las posibles responsabilidades administrativas en las que aquella pueda recaer. Pero la verdad de las cosas es que también como Procuraduría debemos, pues, invitar a las autoridades, persuadirlas a que cesen en esas malas prácticas, porque la afectación la conocemos a través de un contribuyente en particular, pero ¿qué pasa con aquellos que están sufriendo lo mismo y no han tenido oportunidad de acudir a la Procuraduría, donde pues quedan totalmente indefensos e inseguros respecto de un trámite del cual ni siquiera son partícipes o debieran de ser? Inclusive este caso debería ser elevarlo al tribunal fiscal, ¿no? Porque ya sabes que hay un procedimiento ahí. Ha habido casos en los que los propios contribuyentes, con independencia de la queja, se han ido a interponer el juicio de amparo, pues para precisamente lograr desde una suspensión hasta resarcir sus derechos. O una queja también, ¿no? Una queja contra malos actos de funcionarios también, ¿no? Sí, claro, vaya, el hecho de que se interponga una queja con nosotros no limita en lo más mínimo que el contribuyente haga uso de cualquier otro medio de defensa a su alcance. Afortunadamente aquí en la Procuraduría, como le comentaba, pues tenemos diversas atribuciones sustantivas en las que podemos apoyarlos de manera simultánea. Aquí el caso sí es importante documentarlo y sobre todo hacerlo público, pues para que la autoridad sea consciente de lo que se está haciendo y más cuando ni siquiera tiene el contribuyente afectado, en este caso, una relación directa con el crédito fiscal. Es una vergüenza que existan funcionarios de ese nivel ocupando un escritorio para atender a los ciudadanos, ¿no? La verdad, bueno, pues a eso también nos enfrentamos en ocasiones, don Vicente. La verdad de las cosas es que no generalizamos, pero cuando detectamos algo así, por supuesto que hay que hacerlo evidente, y pues todo el peso de la Procuraduría con las atribuciones que nos asisten, hacerlo valer para que se qué bueno que existe una PRODECON que ustedes representan exitosamente, que los felicito,
que cada semana nos dan a conocer aspectos realmente de muy buenas actividades que ustedes realizan. Les agradezco su comentario aquí en Consejero Fiscal y les doy las buenas noches, maestro Iván Curiel Villaseñor. No tiene nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros y pues nos esperamos comunicar pronto, Vicente. Muchas gracias. Pues gracias y buenas noches. Amigos, tienen ustedes ahí un caso que yo le llamaría, pues, que es algo que no debe suceder, sobre todo en este ámbito ya donde el Estado de Derecho en el país ha mejorado, pero de todo hay. Tengo ya que platicarles a ustedes de nuestros invitados especiales, que ya prácticamente ustedes los han de conocer, que vienen a platicar aquí a Consejo Fiscal, sobre el tema de el manejo, el llenado y el uso del el documento fiscal que en términos coloquiales decimos la factura electrónica, ahora se llama documentos fiscales. Yo les voy a comentar que está aquí conmigo funcionarios del SAT, el licenciado Sergio Razo y el licenciado Raúl González, que les voy a dar las buenas noches. Licenciados, ¿cómo están? Si gustan hacerse un poco para acá para que salgan la cámara, para que la gente los identifique, aunque ya los conocemos. Les doy las buenas noches y las gracias de venir a acompañarnos. No, buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Consejo Fiscal haciendo una campaña muy intensa para que aprendamos todos a usar este nuevo mecanismo de llenado de estos documentos fiscales que han sido verdaderamente elaborados bajo una tecnología de punta. Vamos a preguntarle, pues no sé si a Sergio o a Raúl, que nos platiquen sus experiencias de estas últimas semanas. A ver, bueno, sí, claro. Pues ahorita en esta campaña que hemos tenido muy fuerte en el SAT de difusión de esta nueva versión 3.3 de la facturación electrónica, pues lo que nosotros hemos notado y lo que más hemos obtenido de los contribuyentes, pues es que se está teniendo un poco de dificultad para identificar en los catálogos realmente los servicios o productos que el contribuyente requiere. Esa es una de las mayores, una de las problemáticas que hemos encontrado, que sí les ha costado un poco de trabajo encontrar el servicio o producto a los contribuyentes, tanto de servicios o productos y de la clave de unidad de servicio. Exacto. Que esa es una parte que, bueno, ahorita se han publicado, y de hecho es importante mencionarlo, en la guía de llenado de los comprobantes fiscales. Ayer salió una nueva actualización en donde viene más detallado y más información con respecto a esta nueva llenado de la factura. ¿Por qué? Porque también salieron ejemplos de los más conocidos o los más usados. Si yo soy un arrendador o un arrendatario que yo rento, bueno, ¿qué clave voy a usar? Si yo cobro por honorarios, ¿qué clave voy a usar? Si estoy por actividad empresarial, ¿qué claves voy a usar? Ya me están ejemplificando qué claves tengo que utilizar. Lo que hemos llevan directo. Así es, salieron unas, en las publicaciones de la versión 3.3, unos manuales donde vienen las claves que se deben de utilizar para este tipo de servicios. Ahorita hemos estado en pláticas donde, bueno, nos hemos encontrado también con personas morales que pues, nos han hecho algunos cuestionamientos con referencia pues, al catálogo, ¿no? Que muchas veces no encuentran realmente su producto en específico. Y bueno, ahí les estamos dando la orientación en sentido de que, bueno, los niveles que se tiene que clasificar, a qué área pueden llegar y qué es el producto que pueden poner. Pero ahorita eso es la información que hemos analizado que está complicado. No es algo sencillo. O sea, hay que familiarizarse con el procedimiento para poderlo ir dominando poco a poco y hacer las cosas adecuadamente. Yo veo que ya en la página del SAT salió una especie de guía didáctica que la veo fabulosa. ¿No quieren difundirla para que los amigos del auditorio la conozcan? Sí. Me parece fantástico porque es apretar teclas para irse al documento que uno requiere, ¿no? Sí, de hecho, toda esta información que ya se subió en la página, la publicación, viene, bueno, en la página del SAT, www.sat.gov.mx, viene en la parte de información, y en la parte de información me va a desplegar otra pantalla donde vienen muchos subtítulos y voy a ponerle ahí factura electrónica. Ahí en factura electrónica me viene un menú, pues donde cuando yo me meta al anexo 20, viene realmente lo que es, pues básicamente toda la información que debo de conocer. Sí, claro, que viene la guía de llenado que se publicó el 7 de agosto, que como comentaba fue el día de ayer, que está muy interesante, se hicieron muchas actualizaciones y vienen muchos ejemplos y casos de uso que no se habían dado a conocer y que se han recopilado pues mediante las capacitaciones que hemos dado a nivel nacional. Algo importante que también viene una parte del calendario. ¿Esto para qué es?
El calendario lo estamos usando nosotros porque tenemos revisiones tanto semanales como mensuales a nivel central, pues para ver cuáles son las mayores problemáticas que tienen los contribuyentes y ver cuáles son las áreas de oportunidad y qué se puede actualizar en el futuro de estos catálogos. Vienen los documentos históricos, la guía de llenado global, el calendario de la factura global, las revisiones de la factura del llenado, los documentos históricos, y vienen aquí las guías de llenado, los calendarios y casos de uso. Ya los casos de uso, viene una información muy interesante. Ya sacaron un caso de uso de los anticipos. Viene el buscador, que ya lo mencionamos en la visita anterior, el buscador de clave de productos, viene hasta el videotutorial. Una sección de preguntas frecuentes que de hecho también se acaba de actualizar el día de ayer. Lista de los proveedores, que tenemos 77 proveedores en la lista de los packs. Y el histórico de preguntas frecuentes. Esto se va actualizando, como lo vamos viendo en el calendario, vienen unas fechas que nosotros revisamos y se van actualizando. La última actualización fue el día de ayer, con la guía de llenado, en donde ya vienen casos de uso, casos prácticos, y pues va a ser... O sea, que están trabajando intensamente para hacerle la vida más sencilla al contribuyente, ¿no? Sí. Eso lo estamos viendo. Y también en las áreas de capacitación, nosotros estamos dando capacitaciones en todos los sectores, y las preguntas no frecuentes que tienen los contribuyentes o un poco más complejas que captamos. Más personalizadas. Así es, nosotros las canalizamos a un área central que las está analizando para poder dar una normatividad al respecto. Y se vuelve ya algo fijo para cuando repiten la pregunta ya saben qué contestar. Así es correcto. Fabuloso. Creo que esa es la única manera de que el contribuyente pues pueda cumplir adecuadamente con todos los requisitos tan técnicos, yo le llamaría tan específicos, ¿no? Pero dentro del ámbito que ustedes manejan, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que les han llegado? ¿Tienes un pequeño resumen? No sé si Sergio pudiera platicarnos sobre eso. De hecho, bueno, muy buenas noches. Las preguntas frecuentes van con la clave del catálogo. ¿Qué claves son las que van a poner? ¿Qué es lo que se van a abocar? Eso es lo más común que nos están... ¿Cuántos catálogos tenemos? Son 17 catálogos los que tenemos. Hay que saber a cuál catálogo recurrir para poderlo consultar, ¿no? Como les comentaba, los catálogos vienen muy amplios. El catálogo de servicio productos son cerca de 44,000 productos que hay que estarlos buscando para ver qué es lo que le corresponde a cada cosa. Esa es la mayor complicación que yo le veo. Como lo comentábamos en ocasiones anteriores, lo vamos a clasificar hasta en 3 subcategorías de forma obligatoria. Ajá. Y ya la última categoría, si no corresponde a algo a nuestro producto en específico, lo vamos a poner con la terminación 00, y nosotros en la descripción vamos a poder poner la información específica que queremos indicar en nuestro comprobante fiscal. Pues ese es un procedimiento sencillo, ágil. Es sencillo. De hecho, la forma de clasificarlo, como les comento, es hasta la tercera categoría. La cuarta ya es opcional por si no corresponde a nuestro producto, y en la descripción lo vamos a poner. Ese es el tipo de frecuencia de pregunta más recurrente. Esa es la más... ¿Y la de unidad de medida? Y la unidad de medida. También. Exactamente, sí. Esos son los 2 catálogos que están complicados para los contribuyentes. Los demás catálogos constan de poquitas pero no campos. deja de ser un cúmulo de información. Sí. Hay gente que me ha dicho, oiga, tenemos que hacer un curso de 3 o 4 meses para aprender todo y volvernos expertos, un diplomado, algo así le llaman, ¿no? ¿Ustedes creen que sea necesario? Voy a aprovechar contarle a Rosita que pues ya no es experta en el tema, ¿verdad, Rosita? Buenas noches. ¿Qué te parece esas preguntas tan recurrentes que son identificar el producto y la unidad de medida? Sí, yo creo que como en la unidad de medida se le había otorgado a ciertos contribuyentes la posibilidad de anotar NA de no aplica o equivalente, se están encontrando con un mundo en el cual necesariamente deben de identificar su unidad de medida. Afortunadamente para algunos y por las publicaciones que ha emitido el SAT a través de su portal, ya algunos han tenido la posibilidad de identificar, porque como comentaron en la sesión pasada, ya hay ejemplos específicos para sectores específicos en el cual ya no tienen que estar recorriendo los 52,000 renglones, sino que ya les ubicaron su clave y ya pueden ir directamente a ella. Pues sí, prácticamente esas 2 situaciones son las más recurrentes. Y la de método de pago y forma de pago y todo eso, como que está muy enredado, ¿no, Rosita?
¿Te acuerdas? Ya no, Bueno, estaba al revés. estaba al revés. invertido, Es sí. que ese Pero es la el- gente se quedó con la idea Sí, y se sigue confundiendo. yo creo que la precisión que podemos hacer en este momento, dado que están conviviendo las dos versiones, la 3.2 y la 3.3, en la 3.2 van a tener que seguir con el llenado que venía, ¿no? Para aclararle exactamente, o sea, invertidos, ¿no? El método de pago le vamos a poner si es efectivo, si es transferencia, y en forma de pago, si es en una sola exhibición o en parcialidades. Afortunadamente, para esta versión 3.3, los desarrolladores, como ya incorporaron el catálogo en este campo, ya no va a haber posibilidad de confusión. Lo mandas llamar. Ajá, simplemente elegimos la opción, entonces ya ni siquiera quizá pasa inadvertido de que están invertidos, porque simplemente al momento de ingresar ese campo les va a desplegar las opciones Y lo escoges. y lo elige. Exactamente. Es más fácil, ¿no? Más didáctico, ¿no? Es más práctico. Sí, y la gente sí va a pasar inadvertido ese cambio. Yo creo que la mayor parte de ellos va a pasar y va a ser un inadvertido. llenado adecuado, además. Sí, la novedad es de que en forma de pago sí cambió el listado. Antes teníamos 10 opciones y ahora son 21. Entonces, y cambió el uso de la clave 99, que yo creo que nuestros amigos nos pueden comentar Pues sobre la famosa clave 99. ¿Por qué no platicamos sobre ese tema, las experiencias en vivo que han tenido en sus pláticas, en sus reuniones de actualización? De hecho, en el método de pago, pues ya nada más hay dos opciones. Ya es pago en una sola exhibición, el pago en parcialidades ¿En o diferidos. abonos o de contado? Exactamente, entonces ¿no? aquí ya se limitó ese catálogo a A dos. dos. Entonces, este es un poco sencillo. Ahora, cuando me están pagando en el momento de hacer el comprobante, es ya una sola, ¿no? Cuando no lo he cobrado, Parcialidades o diferidos. parcialidades. Exactamente. En automático, ¿no, Rosita? Se elige. Muy sencillo. Y también sí resultaba curioso porque la gente al ver la guía de llenado contra el anexo 20 que se publicó en el mes de enero, veía, bueno, en la guía tengo dos opciones. Y en el anexo 20, el que se publicó en enero, había 3. Afortunadamente, con la reforma al anexo 20, que ya se publicó el 28 de julio pasado, ya se homologó este criterio, tanto la guía como el anexo 20. El anexo 20 es la estructura técnica, para no confundir a nuestros amigos. Entonces, son dos opciones nada más, se quedaron Los con vamos dos a puntualizar. Sí. Yo estoy haciendo mi factura con comprobante electrónico y me van a pagar de contado. Ya cobré en ese momento. ¿Qué debo poner? Como me pagaron, si fue en efectivo, con transferencia, con cheque. Aquí Bueno, esa es la forma de pagar, de cobrarlo, ¿no? Pago en una sola exhibición, ¿no? PUE. Ajá, pero aquí nosotros vamos a verificar si... Cuando estoy cobrando en el momento, no que sea transferencia ni efectivo, sino que sencillamente ahí ya no hay crédito. Sí, ya es pago en una sola exhibición. Hay que proceder a ponerle en este caso. Sí, es pago en una sola exhibición. Una sola exhibición. Exactamente. Y después ya voy a cómo me pagaron. Exactamente. Okay. Si a mí me pagan de forma en parcialidades o diferido, bueno, aquí ya tenemos que anexar lo que se llama el complemento de pagos, que esto también es un tema importante. Que que ese también todavía no está, eso, vamos a experimentar apenas eso, ¿no? Sí, aunque hay, bueno, nosotros también hemos tenido la experiencia de que ya hay contribuyentes que ya, ya hemos hecho algunos complementos. Hay unos contribuyentes que están muy bien calificados en su estructura, pero la mayoría no lo está. O sea, ese programa creo que está enfocado a las mayorías. ¿Estás de acuerdo, Rosita? Porque los que están muy estructurados, pues no citan al Consejo Fiscal para nada. Yo creo que sí, necesitan al SAT y necesitan esa pequeña guía. Porque pero son los menos, ¿no? Sí, seguramente tienen su área específica, pero yo creo que en el periodo de arranque todo el mundo necesitamos esa pequeña guía. La guía básica, ¿no? Sí, pero si hablamos de lo que es las masas, ya ¿cuántos millones hay de contribuyentes ya inscritos? Como 60 millones, ¿no? Vi la noticia. Sí, es un universo muy interesante, millones. Sí. Aunque no tengo el detalle estructurado de esos 60 millones, la mayoría son asalariados, ¿no? Muchos de ellos son personas físicas, la mayoría sí son asalariados, que no se preocupen, ellos no tienen la obligación de emitir ningún comprobante, su comprobante se los hace su empleador, pero su empleador ya también pasó por un periodo de capacitación a principios de año, porque recordemos que se cambió la versión. Entonces prácticamente podemos resumir esto del pago, muy sencillo entonces, ¿no? Si es a plazos, o si es de contado, y cómo lo pagaron, transferencia en efectivo, cheque. Y de hecho, como ya está listado, pues ya no nos permite elegir, ¿no? O sea, ya tenemos que elegir o uno de los dos, o el listado se me pone, le digo clic donde
Yo creo que es correcto. Ya no hay Exactamente. que andar adivinando, Rosita. Afortunadamente, porque otra de las grandes diferencias entre la versión 3.2 y 3.3 es que muchos desarrolladores lo dejaron como un campo de libre llenado. Sí. Aun cuando desde julio del año pasado en método de pago ya existía el catálogo como tal, finalmente se dejó como libre llenado y algunos ponían exclusivamente la clave, otros ponían la clave más la descripción, otros nada más la descripción. Total que la autoridad se pronunció a través del módulo de preguntas y respuestas Ahora, cuál era la situación yo haría correcta. una pregunta sobre hechos actuales que estamos viviendo. Ustedes como ya funcionarios del SAT se encargan de la difusión. ¿Ustedes creen que de aquí a finales de noviembre ya todo está preparado para entrar en diciembre de lleno? ¿Qué opinan así? Una opinión de lo que ustedes están viviendo con la gente. De hecho, ahorita la difusión que está teniendo el SAT es muy grande. Estamos teniendo capacitaciones en los módulos ya 3 veces por semana con este tema. Sí. Acudimos a empresas, Sí. acudimos Sí, a nivel nacional es un sí. movimiento global, ¿no? Pero la pregunta es si el tiempo va a ser suficiente para que toda la gente que emite comprobantes, que los tiene que formular, esté en condiciones de poderlo hacer correctamente. Entonces, Probablemente porque el tiempo vuela, ya estamos a mediados de agosto y en un ratito estamos en diciembre, ¿no? Sí, tomando en cuenta que ya la versión 3.3 entró en vigor en la página del SAT en julio, ya todos los contribuyentes que van a emitir a las instalaciones del SAT su comprobante ya están emitiendo a través de esta versión. Entonces aquí ya se está obligando a que los contribuyentes que acuden con nosotros se haga totalmente con la versión. Bueno, el 3.3. problema, Rosita, que veíamos es que yo como contribuyente receptor, yo voy a recibir de la 3.2 y de la 3.3. Sí. Tengo que ser experto en calificar. En analizar uno y otro. Es otro problema también real, ¿no? No sé si ustedes en sus pláticas encontraron el problema al revés, el que lo recibe, que esté capacitado para calificarlo. Sí, sí ha pasado. De hecho, ¿verdad? bueno, la primera problemática que se detectó y que bueno, no, a lo mejor no es muy previsible o no se expresó mucho fue pues que el validador Sí. no el verificador, ya no existe en la página del SAT. Ya no. Y muchos contribuyentes llegaban y decían, oye, pues es que mi cliente me lo pide. Y ya no existe el validador. O sea, ¿cómo lo valido? No, pues ya no existe el validador, porque están conviviendo las dos versiones. Ya. Entonces, ¿cómo verifico mi factura? Bueno, la tengo que verificar, hay un verificador y bueno, meto ciertos datos que me permite. Pero regresando a la pregunta de que si nosotros pensamos que las personas físicas, bueno, sobre todo, ¿no? Sí. Ya van a estar Sí. capacitadas para hacer sus facturas. Bueno, en la experiencia que hemos tenido en el módulo donde nos encontramos nosotros, que es la Sí. Nepantla, tenemos habilitado específicamente un módulo para todas las personas que van a hacer factura por primera vez en esta versión. Sí, lo sientan ahí, le ayudan. Hay personal de servicio social que capacitamos para que les estén enseñando prácticamente a hacer la factura. Instructores, digamos. Y también es cierto, hemos percibido que hay personas que pues la hacen, pero no, o sea, tienen muchas dudas, Sí. les cuesta mucho trabajo, o sea, es una parte que pues, se tiene que trabajar. Yo considero que sí es un tiempo razonable, de que no a lo mejor el 100% de los contribuyentes van a estar capacitados, pero sí una gran cantidad, y el Rosita, 80% con la van a experiencia que estar. tenemos aquí en Consejo Fiscal, que hemos visto nacer los proyectos, yo Sí. creo que va a haber una prórroga, ¿no? La gente es una de las preguntas frecuentes Eso que es ha muy habido frecuente. desde Sí, julio, claro. sí. Eso es muy frecuente. Desafortunadamente no tenemos una bola de cristal aquí No, para saber, pero sí hemos experimentado el nacimiento de muchos proyectos que vemos que a la larga pues, sí funcionan, pero no, a veces no es tan fácil en las fechas dadas, ¿no? Por la experiencia más reciente que fue el cambio de versión del complemento de nómina, mucha gente esperaba la prórroga, y sí, no hubo. y no hubo. Es correcto. Y yo creo, y de veras esperaron casi con una Un veladora año. encendida, como sí, esperando que hubiera prórroga porque sus programas no arrancaban. Los desarrolladores les comentaban, por una u otra razón les marcaban muchos errores y finalmente terminaron expidiéndolo extemporáneamente. Entonces, bajo esta premisa y bajo esta experiencia, yo creo que es momento como de irnos preparando
Ojalá, si así tiene que ser y existe prórroga, pues tendrán un margen de acción adicional. Sí, claro. Pero pues todo, si todo a su debido tiempo, sí, ¿no? Porque yo creo que hay que finalmente eso tomar las tiene que experiencias funcionar, previas. porque así ha sido todo desde que nació la factura electrónica, ¿no? Sí, claro. Recuerden que lo hacían por medios propios. CFD, sí, claro. Dieron que lo hiciera el contribuyente, que mucha gente los adoptó así, y va mejorando y va evolucionando, y obviamente con el tiempo, pues todo va a funcionar como debe ser, como espera que funcione. Pero ya tenemos una costumbre de ir a un pequeño espacio cada media hora para organizar aquí las ideas. La gente que está por Twitter, Rosita, vamos Sí, a ver ya cómo está tenemos todo, aquí en YouTube ¿verdad? varias preguntas Y vamos a ir a un pequeño espacio de 3-4 minutos. Así que no se desconecten porque seguimos con ustedes en pocos minutos. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal,
8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales. Amigos, estamos de regreso. Hoy vamos a ver con Rosita, que le da bienvenida a los amigos. Vamos a saludar a todos y vamos a dejarles mientras a nuestros amigos del SAT una pregunta para ver si la podemos desahogar por acá. Vamos de Carlos Pérez. Dice, ¿cuál es la clave del producto o servicio cuando facturó intereses? ¿Es de las que tienen identificada o lo podría él mandar su cuestionamiento a través del portal del SAT? Los dejo ahí para ver si la localizamos y mientras le doy crédito a otras personas que también nos están aquí comentando. Alejandra Ramírez nos da las buenas noches. Julio 9 también nos saluda, nos da las buenas noches. José Rodríguez. Julio tiene varias preguntas que seguramente las vamos a contestar en un ratito. Francisca Rodríguez también nos pregunta. Por vía Facebook está Agustín Narváez con varias preguntas y varios likes, varios me gusta en Twitter. Todos estamos siguiéndolo. Entonces, cuando ustedes me indiquen, podemos... Bueno, creo que ya están ya impresas tengo aquí, algunas preguntas. déjenme decirles a los amigos que la forma de preguntar ahora, que no es telefónica, es a través de la página del consejero fiscal. Ustedes ponen su pregunta, manda su correo, se imprime y aquí las tengo ya en la mano algunas. Sí. Tengo una que nos mandan de algo interesante que hace, como dice, pueden preguntarle a los funcionarios del SAT si el validador del CFDI no existe. Sí, no. Ya no existe. No, el validador lo quitaron. Ya no aplica para la 3.2 ni la 3.3. No, exactamente, porque como están conviviendo ahorita las dos versiones, lo quitaron. Entonces, dice, ¿cómo los valido? Pues ya no puede. No podemos validar, pero sí podemos verificar que el CFDI exista, esté activo, no esté cancelado y esté en la base de datos. Dice los amigos, no me queda claro que el solo hecho de aplicar anexo 20 sea suficiente. Bueno, es que ahí van inmersas varias situaciones. Sí. Se publica el anexo 20, están las reglas de resolución miscelánea, están las guías de llenado, o sea, son varias situaciones que nos pero el validador era muy útil, ¿no? Ah, sí, claro. Yo lo pongo y ya sé si sirve o no sirve. Ya no existe. Ahorita no, ahorita la herramienta no está. Dice, si en enero se actualizó el complemento de nómina, podrían señalar ahora con el cambio a la versión 3.3, también se modificaron los recibos de nómina y su complemento. No, el complemento de nómina tuvo un periodo de transición, que ya lo mencionaban, fue enero, febrero y marzo, y en abril entró la nueva versión, la 1.2. Esta versión ya está para todas las personas físicas y morales que tienen la obligación de emitir un recibo de nómina y no se ha cambiado. Ahora el complemento para los cobros de los parcialidades, ese también va a entrar en diciembre, ¿no? Obligatorio. Aquí, de hecho, ya algunos contribuyentes ya lo están utilizando. Pero es voluntario. Sí, pero es bueno que lo estén utilizando porque sí genera un poquito de confusión. Se van a familiarizar. Entonces, si ellos entran a partir de diciembre, van a haber un poquito de confusiones, pero los que ya lo están haciendo ahorita,
bueno, pueden ya verificar cómo pueden hacer un complemento de recepción de pagos, que no es tan complicado. Nada más hay que volver a emitir una factura y hay que poner los datos del pago que estoy recibiendo. Sí, ahora, el problema es manual, es la carga física, ¿no, Rosita? Son ¿Cuántas empresas afortunadamente reciben cobros? Sí, son pocos datos, afortunadamente, pero la cantidad de movimiento que va a generar en una empresa que no acostumbra a cobrar en el momento de la facturación sí va a significar un trabajo importante. Aquí las preguntas respecto de que el uso es opcional de aquí a noviembre, algunas personas han preguntado y se nos han quedado rezagadas las preguntas de que si yo comienzo a utilizarlo como periodo de prueba, ¿tiene que ser por la totalidad de las facturas o nada más por las que quiere experimentar para ir probando? Buena pregunta. Tiene que ser por la totalidad para que se pueda cerrar ese comprobante. No, yo digo por la totalidad de su cobranza. O sea, puede ser que de una factura sí le dé seguimiento como para que vea cómo está funcionando hasta su total cobranza. Pero por haberlo comenzado a utilizar, ¿ya tengo que hacerlo por la totalidad de la cartera? Puedes seguir haciendo las facturas en una versión en otra. Por eso es ok. Entonces nada más si la de versión 3.3, por todas las que emiten la versión 3.3 y comience a utilizar el complemento de pagos, tiene que seguir ese camino, ¿no? O sea, darle seguimiento a la totalidad de sus facturas. A ver, vamos a ser más puntuales. Si yo facturo con el sistema de 3.2, ahí no tengo problema para hacer el complemento de pago. Yo he puesto un ejemplo de que así como en el jueguito de Lego, este complemento embona perfectamente en la versión 3.3 porque tiene las características ya, pero en la versión 3.2 no, porque no existía. Pero déjame explicar lo que quiero decir. Yo hago las dos facturas. Las dos versiones. 3.2 y 3.3. Las dos. Yo, contribuyente, a veces hago 3.2 y a veces hago 3.3. Bueno, si yo tengo cobranza parcial, con facturas que hice de la 3.3, todo lo que yo cobre tengo que hacer el complemento con esa versión 3.3, porque la hice con 3.3. Sí. Lo que yo cobre de versión 3.2 no lo hago. Es lo que trata de hacer Rosita, ¿no? Sí. Aquí la convivencia que se está utilizando es que yo puedo utilizar una versión u otra versión. Sí, claro. Es lo que pero no lo puedo combinar en el cobro para un mismo comprobante. Si yo hice una operación con la versión 3.2, pues lo voy a efectuar con esa versión. Si yo efectué un complemento de pagos con la versión 3.3, hasta que me acaben de liquidar esa operación, yo voy a dejar de utilizar ese. No, y de todas las facturas que haya yo hecho, ¿no? Exactamente. Que le puse pagos en parcialidades. Exactamente. Sí, yo no puedo dejar de hacerlo, a eso es lo que voy. Exacto. A ver, nada más para que nos quede claro, porque nuestros amigos aquí ya se confundieron. A ver, versión 3.2, no se preocupen con el complemento de recepción de pagos. Versión 3.3, que decidan comenzar a explorar el complemento de pagos, deben de utilizarlo por la totalidad de las facturas que estén emitiendo en la versión 3.3 y que no hayan quedado pagadas al momento de la emisión, ¿correcto? ¿O nada más puede ser por algunas facturas? No, por las facturas que le hagan con ese comprobante. Por ejemplo, si a mí me hacen un pago de una factura, vamos a hablar que es un folio interno, la factura 200. La factura 200 le adicioné el complemento de pago hasta que me lo acaben de liquidar. Yo voy a tener que estar emitiendo el complemento de pago. A lo mejor la 201, 202 las hice con la versión 3.2, entonces aquí no voy a tener problema. No, pero suponiendo que aquí la 201 la volví a hacer con la versión 3.3. ¿Puedo nada más utilizar el complemento de pagos por el folio 200 y el 201 no? Aún en la versión 3.3, o va a ser por todos los folios de la versión 3.3. O sea, una vez que me meto a 3.3 y ya tengo que hacer comprobante de pagos en todas las facturas. O nada más en una, hasta integrar su cobranza. Eso es lo que nos han preguntado, es que la inquietud de ellos es como una sentencia de que si yo comienzo a experimentar con el complemento de pagos por una factura, nada más para integrar su cobranza, ahora ya voy a tener lo que hacer por todas las facturas que yo utilice la versión 3.3. Quiero la obligación de hacerlo por todas, esa es la pregunta. Eso es lo que los amigos como que los está deteniendo y como que no deciden comenzar a explorarlo porque están con la idea de que si una vez que comienzo a utilizarlo va a ser por la totalidad de las facturas muy interesante. en versión 3.3.
y es generalizada. Y yo creo que eso está conteniendo el uso del complemento de pagos porque no quieren todavía tener esa carga de trabajo hasta que no quede claro si es por la totalidad de las facturas 3.3 o simplemente puedo experimentar en algunas y en otras no, como mera experiencia y ya estar preparados para el 1 de diciembre. Entonces, eso sí, yo creo que eso sí quedaría aquí como digno de analizarse, sí, para que creo también... que la pregunta es muy interesante. Ajá. O sea, yo facturo con las dos versiones, 3.2 y 3.3. Digamos la 3.2, ya nos olvidamos, ese no lleva complemento. Ahora, pero la 3.3, una vez que escojo hacer comprobante de pago de una factura, la pregunta es si de las demás también. Exacto, que si eso me detonaría el hecho más de la donde escogí. Ajá, en la que elegí hacer la prueba para experimentar. Eso como que no está en la razón miscelánea. No está claro, no, el texto de la regla ¿por qué no nos lo llevamos de tarea? Los amigos, sí. Y hasta se puede incorporar en las preguntas frecuentes, yo creo, porque no sé si a ustedes les ha llegado, pero nosotros sí, en los medios que tenemos, nuestros amigos sí nos preguntan eso. No sé si Sergio y Raúl la puedan considerar para estudiarla y no dar una respuesta. Sí, como todavía estamos en tiempo, claro, yo creo. Sí, lo dejamos para que ustedes nos lo precisen con calma, porque mira, Rosita, hubo algunas llamadas del auditorio, inclusive las tenemos por ahí documentadas, de cuando hablamos de la factura global, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que originó. Aquí platico, yo soy partidario que le pongas ingresos del día, del mes, la semana, de tal a tal forma, ya. Y creo que ustedes nos lo confirmaron aquí al aire, en una plática así muy doméstica, muy económica. Muy en confianza. Pero alguien habló y dijo, no, que eso no coincide con lo que dice el manual, no coincide con eso. Entonces lo dejamos ahí, ¿te acuerdas? Sí, que al aire, ¿no? Que ahorita estamos verificando en dónde está en qué página está del manual de la guía de llenado del comprobante global, en donde en el recuadro específico en donde anotamos la descripción de los productos, ahí sí nos remite la regla 27124, sí, en donde debemos detallar todos los folios. Está tremenda. Entonces, por ello, sí, nos dijeron, oiga, no pueden preguntarle a los funcionarios del SAT si es cierto lo que dice el manual o va a existir alguna adecuación para que simplemente le pongamos que es una venta global. Venta global del folio fulano. Sí, en este momento voy a poner los folios ubicar. Uno por uno y la cantidad, híjole, pues sí, está así como muy dramático, ¿no? Y como no sé si haya sido ojalá alguna de las modificaciones que han sufrido los documentos estos últimos días, porque esta pregunta nos llegó la semana antepasada. Sí, hace 2 semanas. La semana antepasada, en donde ubicaron la guía de llenado para el comprobante que se llama, vamos a darle el nombre correcto, guía de llenado global, así se llama el documento en PDF, en donde ellos ubicaban de que según esta guía nos seguía condicionando a que todavía anotáramos el comprobante por comprobante. Y vamos. Cosa que consideramos que es demasiado. De hecho, yo creo que eso ha sido uno de los contratiempos que se han encontrado en la vida práctica, porque algunos programas de facturación, cuando les damos la instrucción de hacer el comprobante global, no necesariamente respeta las características que nos indica la resolución miscelánea. Le ponen global y ya. Sí, exactamente, o al revés, algunos quieren ser tan estrictos con la regla 27124. Leyendo todo el texto de la que les resulta impráctico su programa de facturación. Le preguntamos a Evita, creo que se disculpó por razones de tipo personal, de que si yo hago caso omiso de lo que dice ahí a la letra del instructivo, yo le pongo venta global del día de tal a tal folio y ya, que si me multaban, decía ella que sí, pues sea una multa. Dado que no estaríamos respetando de manera estricta lo que indica la resolución miscelánea. Dice una multa por cada comprobante. Ahí nos quedó esa duda ahí, es algo que nos va a ir precisando. Lo haríamos con un poquito más avanzado. De hecho, tenemos de aquí a noviembre. Ya ubicamos, la guía ya tiene otra presentación, está en la página 13. En la 13, en donde nos ubicaron nuestros amigos, en el campo en donde dice nodo concepto. Ahí indica de manera literal, en este nodo se debe de expresar la información detallada
Ahí es donde surgió la duda detallada de cada uno de los comprobantes de operaciones con el público en general. No, pues está en chino. Y entonces dijeron, ¿cómo? O sea, no nada más podemos anotar que es un comprobante global. Y es ahí donde volvió a resurgir la duda. Nosotros ya estábamos muy felices y muy contentos porque ya íbamos a notar que esa era una venta, nos llamó, ¿no? Y de repente, cuando nuestros amigos que son muy quisquillosos y muy meticulosos, la vez pasada nos habíamos concentrado en el campo de descripción, que decía que le anotáramos venta, y no es opcional, o sea, así de acuerdo a la guía se debe de anotar venta. Pero cuando leyeron el concepto, que él dice se debe de detallar cada uno de los comprobantes. Entonces nuestros amigos se quedaron confundidos y nosotros nos quedamos con esa pregunta en el tintero para ver cuál era alguna información adicional que ustedes nos pudieran brindar. Muy importante, que sí vale la pena, independientemente de que sea tan analítica, hacerlo más sencillo, ¿no? Sí, entonces como que sienten que en descripción dice venta, pero por el otro lado, ahí en el nodo, recordemos que para efectos de este llenado es un conjunto de campos, un conjunto de datos, y entonces ¿a cuál le hacen caso? ¿A la instrucción de llenado de concepto o ya al campo de la descripción y simplemente le ponen venta? Muy interesante el cuestionamiento. Y de hecho vienen la información en la página 13 y 14 donde nos da la pauta para ponerle venta o la descripción. Sí, de repente están así con la esperanza o con la incertidumbre de que, bueno, como está en periodo de adecuación, tal vez o adecuan la descripción o el otro campo de concepto. Yo creo que para todos sería una fantasía hecha realidad que simplemente le anotáramos venta. Si venta global de tal a tal folio y ya, ¿no? Sí, porque hay otro campo para poner los folios, que también nos hicieron favor de comentar la vez pasada. En número de identificación, ahí ya van los folios. Entonces, si ahí ya van los folios, entonces en descripción, pues nada más venta. La confusión es cuando se fueron un poquito más atrás y vieron la redacción de concepto. Y es ahí donde se originó la confusión. Pero no sé si ustedes consideren conveniente como igual, como analizarla y ya para que cuando ya todo el mundo esté de lleno en esta versión, pues sepa cómo llenar este campo. Son detalles que ir puliendo yo con el tiempo, ¿no? Para ir afinando. ¿O ustedes ya tienen algún pronunciamiento en este momento que sea nada más venta o sí que tiene que ser detalle por detalle? Lo vamos a analizar para no dar una información. Sí, yo creo que esas pláticas sirven para eso, ¿no? Para ir retroalimentando y estableciendo patrones de aquí a noviembre. Sí, ¿no? Como dicen por ahí, muchos ojos ven mejor que dos. Ahora, dice nuestra amiga Serafina Montiel, nos manda un comunicado, dice, vendo refacciones automotrices. La clave para todas las refacciones puede ser 2510-1500, dice tanto para bandas, valeros. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Sí, como comentábamos, la facilidad que tenemos para poder refaccionar tiene 1000 productos. Sí, para poderla clasificar a lo mejor viene en el listado como refacciones y no lo deja abierto. Dice refacciones, dice la 2510-1500. De hecho, tenemos en refacciones bastantes clasificaciones, desde la 25-17-1500 hasta la 25-18-1608. O sea, que hay que poner la que le toca a la banda, al valero o al filtro. Si está aquí dentro de ese rango y lo podemos ubicar, lo vamos a poner específicamente con esa clave. No es refacciones en general. Sí, es el tipo de refacción. Sí, ya viendo, viene. Sí. Perdón, y ahora como ya está tan ágil esto en el portal del SAT y lo reconocemos, ya entré a ver cuál es esa clave y yo creo que no. Yo creo que debe de buscarla específica porque 2510-1500 son vehículos. Exacto. Entonces ni siquiera son refacciones. Es que, bueno, recordemos que las claves, en el catálogo, son globales. Los vamos ubicando, siempre tienen la ubicación de los dígitos. En este caso, cuando terminan en 00, es la ubicación global. Y de ahí ya se va especificando que es correcto lo que mencionan, que, son vehículos. Pero de aquí, aquí nada más nos da la referencia de la 2517-1500 a la 2518-1600. En ese rango se va a encontrar todas las refacciones. No es de que ponga refacciones.
es el tipo de refacción. Sí, porque además bueno. el error en que podría incurrir si anota esa clave, no se asumiría que son refacciones, sino vehículos como tales, porque es vehículos en general, porque ese rubro abarca autobuses, carros, minivans, limusinas, entonces ahí sí podría haber un error, ese sí podría ser un error si anota esa, porque ni siquiera es la genérica de las refacciones, es la genérica de los yo vehículos. veo que la pregunta es muy lleva un enfoque muy interesante. Si yo hablo de refacciones, pues hay miles de refacciones. Entonces, hay que identificar de acuerdo al rango que viene en el catálogo. Y de hecho, que le corresponde. Bueno, también ahí ya dentro de todo el material que se publicó, se publicaron de los servicios más comunes o más buscados o más utilizados por los contribuyentes, se publicaron unas tablas donde viene la descripción del producto o servicio, la clave del producto o servicio, de hecho aquí viene refacciones, y nos da un rango y nos da qué clave de unidad. Bueno, como ese hay muchos, ¿no? Hay refacciones, hay peluquería. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Esa es una clave, ¿no? Así es. Sí, pero sí viene ahí un rango de tal clave a tal clave. Ahí podemos buscar ese. Yo creo que podremos darle un indicio. Esa clave empieza con la 78, o sea, ni siquiera. A ver, aquí está, a ver, vamos a ver. Sí. No, está complicadísimo, qué barbaridad. Yo antes de seguir, yo les sugeriría, si tienen su computadora a la mano, hay que aprovecharla al máximo. Váyanse a la página del SAT en este momento que estamos haciendo el experimento. En la página principal, en la parte central, dentro de lo más buscado, existe una opción factura gratuita, catálogos de productos y servicios. Ahí les damos un clic y cuando estemos ahí, existe en el apartado ya casi en la parte de en medio, dice catálogo de productos y servicios. Una vez que ingresamos ahí, es donde hay un módulo, es una aplicación muy amigable, en donde nosotros, si ya tenemos la idea de qué clave pudiera ser, la anotamos y le damos buscar para verificar si sí es o no es, pero si no, podemos hacer lo que nuestros amigos nos van a comentar en estos momentos. Sí, bueno, aquí se publica esta parte de los servicios o productos más usados por los contribuyentes, ¿no? Sí. Y nos da, esa es una guía. Sí. No nos está diciendo qué tipo de producto o servicio es. Nada más dice, tú te ubicas en este supuesto, tienes un taller mecánico, en este caso una vulcanizadora, un taller de hojalatería y pintura, etcétera, pues ya me va dando como unas referencias, que es básicamente lo que también me da la herramienta en Excel. Sí, pero pues es ir al detalle. Por ejemplo, yo me dedico a pintar coches. Entonces ya sé que es una actividad definida. Pero ¿qué tal si me dice que pintaste, de qué color lo pintaste? O si pintaste nada más la defensa, las puertas o resanes. ¿Entramos en ese detalle o ya es...? Bueno, aquí hay que recordar que de ir precisando, ¿no? Hay que recordar que lo tenemos que ubicar con la clave y en el propio aplicativo para hacer la factura podemos poner las 4 letras que van siendo referencia a la descripción que estamos buscando. Y nos va a dar un listado ya también un poquito específico, nos va a cortar a buscarlo directamente en el catálogo. Y hay que meterse al catálogo y salvo a buscar, ¿no? Pero en el propio aplicativo para elaborar la factura, ahí viene, podemos poner las 4 letras de... Esa es la labor ya del desarrollador, ¿no? No, ya lo tiene en la página de Insat. Ponemos las 4 letras, nos da un listado y de ese listado lo podemos buscar. Por ejemplo, vamos a pasar ahorita. Si buscamos pintura, podemos ponerle la palabra pin con la T y nos va a arrojar ya un listado específico que se refiere a esa palabra que estamos buscando. ¿Qué tipo de es una ayuda que también nos da ya el aplicativo. No me la sabía. Aunque yo les sugiero ser un poquito más detallados, porque si le damos pin, me aparece todo lo que se asemeje a pin, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me da espinaca, porque ya tiene pin, ¿no? Entonces... Bueno, sí, pero si le pongo pintura... Exacto. Sí, pintura. Entonces, sí vamos a hacer un poquito más detalles para que no nos despliegue en este momento. Y ya me da robótica, robots de pintura, sistemas de aplicación de pintura, hornos de sistema de pintura. Ahí ya está un poquito más específico. Y escojo lo que a mí me corresponda. Lo que estoy buscando es refacción, que es lo que está en refacciones, y no aparece, no sé aquí cómo lo podría buscar nuestra amiga, refacciones. Refacciones, ¿no? Sí, pero no se despliegan, dice que no existe nada. Entonces aquí podríamos poner refacción y también vamos a darle a buscar. Y aquí en refacciones ya me despliega, pero de forenses clínicos, de funerarias, de instalación de maquinaria. ¿Pone refacciones vehículos?
tal vez yo creo que vehículos Sí, o hay que mantenimiento estarle de adivinando. vehículos, Hay que ponerle alguna... O sea, haciendo algo más experimentos. específico. De sí. más menos, sí. Pero afortunadamente, haciendo ya el comercial completo, si nosotros no logramos ubicar la actividad, abajo en esta aplicación, está un chat o yo doy mi correo electrónico y describo brevemente el servicio, le doy a enviar y el SAT nos ayudaría a ubicar la clave. Qué Y interesante. ese es Bueno, un servicio que también tienen disponibles. amigos, vamos a hacer un pequeño espacio otra vez porque hay demasiadas cosas que organizar. Así que les pido que no se desconecten. Vamos a estar conectados, pero sin pasar comentarios todavía. 3 minutos porque sí hay muchas preguntas que resolver y detalles que afinar. Así que regresamos en pocos minutos y no se desconecten, por favor. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500.
9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Amigos, ya estamos de regreso y como es una costumbre aquí en Consejero Fiscal, tenemos colaboraciones de mi buen amigo Efraín Lechuga Santillán con lo que les llama actualidad, temas de actualidad. Escuchen ustedes estas. ¿Veremos momentos gratos en cambio de presidente? Proliferan candidatos, pero en forma independiente. Se agitan nuestros sentidos, parece no pasar nada. Lo cierto es que los partidos están blandiendo su espada. ¿Cuántas cosas nos trae el voto? Que ya estamos preocupados. El PAN tuvo terremoto, mínimo fue de 8 grados. Y en Mojado ya nos llueve. Lo que ya se presentía, el sismo del 19, fracturó la economía. Difícil de concebir la magnitud del problema. Salieron a relucir fallas en nuestro sistema. Lo malo no nos persigue, aunque sea la presunción. Lectores, la vida sigue. Viene la reconstrucción. Y afirmo con sutileza qué importante es ser mejores. La madre naturaleza no perdona los errores. Hacer esfuerzos cabales para remedir los tedios, pues para los grandes males están los grandes remedios. Ante dura situación, estamos ante un dilema: escoger ser solución o ser parte del problema. Efraín Lechuga Santillán. Pues muchas gracias para mi amigo y con todo el público de Efraín Lechuga por este tipo de reflexiones que nos hace pensar de semana a semana. Y también tenemos los regalos acostumbrados de nuestros amigos donadores de cultura fiscal, como es el caso de Editorial ISEF, empresa líder en este tipo de ediciones. Tengo en la mano la agenda de Amparo, que se las voy a exhibir, aunque Rosita ya la pasó. Ya en Twitter ya tienen las imágenes de los regalos que estamos ofreciendo esta noche, así que quien quiera puede ir a Y la revista de Tax Editores, Práctica Fiscal, pues viene el tema de moda, emisión del CFDI con la con la nueva versión 3.3. Les comento cómo se fue usted a hacer de regalos. Miren, usted tiene varias formas. Una es por medio de la página del Consejo Fiscal, ahí lo puede pedir. Por Twitter también lo puede pedir, o también en el Face. Lo más práctico es que usted llame, apunte el teléfono al 850-19-500, repito, 850-19-500, y le pregunta usted a la operadora cuál es el inventario de cultura fiscal, de libros, ediciones. Le da el inventario que está vigente en ese momento, y usted les dice: quiero que me reserve tal obra
da usted su nombre, sus datos, y usted puede pasar a recogerlo en horas hábiles. ¿Qué te parece ese mecanismo? Yo creo que esa es la mecánica más ágil para que nuestros amigos no estén con la incertidumbre si ya se les asignó o no. Mañana en horarios de oficina, Sí. llamen, solicítenlos y ahí en el inventario en ese momento ya se les reserva y ya pueden pasar por Que la verdad es que siempre hay. Siempre hay algo que Tenemos ofrecer. un Sí, abasto afortunadamente, de las personas que nos donan en material. la cultura fiscal. Porque agradecemos infinitamente. Bueno, pues tenemos algunas respuestas pendientitas por ahí. No sé, nuestros amigos del SAT, si nos pueden comentar algo sobre lo que ya están investigando, que es un tema interesante. Lo que tú decías, Rosita, meterse a la página. Y ahí, Explorar, y ya explorar. rápidamente nuestros amigos van a la página. Serafina Montiel dice, ya entré a la página y refacciones no aparece. Y sí, es el experimento con el cual hicimos nosotros de refacciones. Yo creo que de ahí debería de ser más específica, porque Sí. por la cantidad de detalle. Por ejemplo, para que nuestros amigos se den una idea, yo sé que la mayoría no han recorrido el listado de los 52,000 renglones, casi 53,000, pero para que se den una idea, comiencen a explorar los primeros renglones y es de los que venden flores. Y de los que venden flores hay un detalle tan maravilloso, de veras que si son amarillas, si son rosas, si son ¿Sí? claveles, sí, de todo tipo. Yo ni sabía que existía esa cantidad de flores, pero viene a un detalle tan maravilloso Claro. que yo creo que nuestros amigos, viendo nada más los primeros renglones, se pudieran dar una idea de lo que pueden encontrar si ellos tratan de ubicar su artículo en específico. También de animalitos hay una cantidad muy, muy interesante, pero por ejemplo aquí, rosales, rosal vivo sana, rosal vivo Silverstone. ¿Quién inventó esto, Digo, es un invento, ¿no? Sí, finalmente es una creación. Sí. Ajá. Pero yo no sabía que hubiera tantos rosales. Por ejemplo, aquí el rosal vivo camel, ¿Y el rosal color? vivo ¿El combo, color? el camel, rosales vivos crema, rosal vivo terracota, rosal vivo terra nostra. ¿A qué le llaman rosal vivo? Yo creo que la plantita viva. No es el No, que no, compras- no el flor. arreglo floral, Ah, ya. sino el rosal que todavía supongo que puede florecer. Sí, que lo puedes sembrar. Ajá, que puede, sí, que todavía está vivo, que sería diferente a que si nosotros vendemos arreglos florales, seguramente habrá algún detalle específico. Bueno, está genial esto, De veras, desde el punto de vista técnico. Desde el está punto de genial. vista de analizar el artículo, nuestra amiga tiene la opción que le comentamos ahí dentro del catálogo, en la parte inferior seguramente se habrá dado cuenta que existe la posibilidad de que ella describa su producto para que los funcionarios del SAT puedan hacerle una ayuda de un barrido y que le puedan sugerir cuál podría ser las claves. O si no, yo creo que en horario donde el chat esté activo, puede entrar al chat para que le ayuden a buscarlo, si es que en su caso específico no encuentra, pero que sí tenga el detalle de lo que quiere facturar. En su caso ya nos dijo que son todas las refacciones, para que le comenten si hay algo muy genérico o tendría que ir a algo ya más específico dependiendo de lo que esté Pero como nos facturando. decían ustedes hace un momento, me voy hasta el código segundo nivel, Hasta el y tercer el nivel. tercero le pongo 00, ¿no? Exactamente. Aquí nosotros estamos obligados a clasificar hasta el tercer nivel. Si nosotros ya clasificamos que es un producto o un servicio, que es la primera clasificación, podemos ver que ya una refacción es un producto. Y a lo mejor nos ubica a refacciones para automóviles. Y ya. Y ya a lo mejor no me da algo que es específicamente lo que estoy vendiendo, pero me voy hasta la tercera clasificación, le pongo los últimos dos dígitos 00 y en concepto yo Le voy a pongo poder banda. describir lo que yo venía, Un valero, exactamente, una banda, el concepto que yo un filtro. tenía en mi factura anterior. una bujía. Exactamente. Así está bien, Rosita, más sencillo, ¿no? Pueden hacer este barrido, yo creo que puede ser en el tipo, pues en el producto, y después de ahí ya pueden hacer un recorrido que ya está un poco más reducido en cuanto a opciones, ya no tienen que recorrer los tantos 53,000 renglones, hay una opción ya más limitada, dentro de los grupos genéricos ir entrando a cada uno Sí, de ellos exactamente. e ir de manera específica. Eso me ir ayuda a seguir recorriendo. pensando de que debe haber una carrera técnica de experto en la elaboración de
de productos. De llenado del formato 3.3. ¿Estás de acuerdo? Como lo comentaron nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, ese es uno de los campos que más preguntas ha despertado, porque la gente no estaba acostumbrada a que lo tuvieran que ligar con un catálogo preexistente. Es la primera vez en la historia de los comprobantes fiscales. Así es. Quizá ya habíamos tenido una experiencia, aunque a otra escala, cuando tuvimos que relacionar nuestras cuentas contables con el catálogo que dio a conocer el SAT, o cuando tuvimos que identificar el listado de percepciones y deducciones de nómina también con un catálogo preestablecido del SAT. Pero de esta dimensión, de esta cantidad de productos, creo que es la primera vez en la cual el contribuyente va a tener que enfrentarse a este reto de identificación. Pero si podemos buscarle algún consuelo, nada más es en el periodo de arranque, porque una vez identificado, pues ya no van a tener que hacer este trabajo más adelante. Es simplemente el periodo de arranque, simplemente no minimizando el hecho, sino como buscando una forma de avanzar hacia lo que finalmente va a tener que hacer. Ahora, lo que decíamos la vez pasada es que esa carga pesada la haga el fabricante de los productos, para que tiene reventa. Y nada más utilice la que ya se le asignó. Es una buena solución. De hecho, así viene en una de las preguntas frecuentes, que si yo nada más soy comercializador y le compro al productor, pues solamente voy a utilizar la clave que me compré el producto de origen y yo nada más se lo voy a... Sí, pues le pongo el código. Es correcto, el mismo. Y bueno, y ya nada más completando el comentario. Nosotros, en este caso hemos identificado la manera más fácil que los contribuyentes han podido ubicar su servicio o producto, que es parte de lo que ya se vienen comentando aquí. Hay un buscador en la página que es un Excel. Además, ahí nada más nos ubicamos en el sentido de que si es un servicio, un producto, le pongo servicio, producto, en este caso producto, y me va dando, ¿no?, las opciones. Me va a dar lo que hemos nosotros visto y les hemos practicado con los contribuyentes, es que ellos ubican hasta una sección donde es lo genérico, y es más complejo entrar al catálogo para buscar lo específico. O sea, a ver, yo estoy desorientado, no sé qué código voy a utilizar, y me dedico a construir. Puedo construir una casa, un edificio, una carretera. Sí, claro. Eso es algo genérico también. Y en ese buscador me va a ayudar. Sí. De hecho, el catálogo sí está estructurado de cierta forma que agrupa ciertos artículos similares. O actividades, primero actividades. En primero vienen artículos, como ya lo habíamos visto, vienen animales, después vienen plantas. Entonces, ya de ahí nosotros vamos descartando cuáles nos vamos a utilizar y los vamos a ubicar en un rango, que es lo que nuestros productos se van a encontrar en ese rango. Y me puedo ir al tercer nivel. Exactamente. Y el último le pongo 00 y después le pongo el artículo que yo vendo. Si es que no está plenamente identificado en el catálogo. Ah, no, bueno. Si no coincide plenamente con la descripción. Eso es una opción cuando no sea cuando no lo encuentras, estrictamente idéntico. No, pero para eso tienes que buscar en todos los lados. Primero debimos de haber recorrido los 3 primeros niveles, para llegar al cuarto, que ya es opcional si es que no lo encontramos de manera detallada. Por eso dices tú si no lo encuentro, pero a lo mejor sí está ahí, no sé qué código le toca. Entonces le pongo 00 ya. Yo creo que sí debemos, en el buscador nos despliega tanto el genérico hasta los 3 primeros niveles, más el detallado. Nosotros si ya vemos que en ese detalle, que ya es una cantidad de renglones más amigable, si no lo vemos ahí de manera específica, es cuando tenemos la opción de dejarlo hasta los primeros 6 dígitos. Bueno, son tantos detalles, la verdad, que sí, el tiempo es el que a veces nos traiciona, ¿no? Y estamos en este periodo de arranque. Yo creo que está siendo un reto tanto para los funcionarios del SAT, que están teniendo este esfuerzo por hacer llegar la información a las personas que lo estamos emitiendo, y con tanta información realmente hay una cantidad muy, muy, muy importante de información en su portal, ya sea si queremos buscar algo en específico, si queremos irnos a la guía, si queremos descargar el anexo, si queremos descargar el estándar, o si somos más técnicos y nos vamos ya a cuestiones ya más de programación informática. Hay para todo tipo de gustos en su portal. Alex Polo nos manda a preguntar, dice: buenas noches, los que usamos mis cuentas, ¿debemos hacer complemento de pagos
si nos pagan con transferencia electrónica con fecha diferente cuando hago el comprobante fiscal? Es que mis cuentas todavía está utilizando la versión 3.2. Por eso, pues se supone que estando en cuentas vas a usar la 3.3 después. No sé cuándo la vayan a actualizar, pero por el momento la autoridad se ha pronunciado que aquellos que no quieran utilizar la aplicación gratuita que ya está en la versión 3.3 y sea persona física que pueda utilizar mis cuentas, entonces esa opción está emitiéndolos en la versión 3.2 y en consecuencia no estaría obligado a emitir el complemento para de pagos. Y vamos a ver qué pasa en diciembre. Exactamente, en diciembre ya es otro escenario. Ojalá que haya más facilidades para este tipo de contribuyentes. De no expedirlo, ¿verdad? Sería fabuloso. No, de expedir el comprobante fiscal del ingreso y el cobro, pues ya no hacer nada. Porque también y eso es un mundo de preguntas que se me vienen a la mente cuando abordamos este tema. Nos han preguntado que dado que el código indica que tratándose de prestación de servicios se considera que el pago se realiza en una sola exhibición, si entonces están eximidos de utilizar el complemento para pagos, porque en realidad se va a considerar que su comprobante está en una sola exhibición. No, pues le pones que fue una exhibición aunque no te lo hayan pagado. Muy sencillo, ¿no? No, es que ahí sí debemos de ser respetuosos. Vamos a pensar lo que están por honorarios. Muy sencillo. Tú sabes que la factura te la van a pagar mañana o pasado. O no te la pagan. O lo pagan en pedazos. No, pero vamos a ir normalmente te pagan la factura completa a los 2, 3 días, una semana. Yo le puedo poner transferencia bancaria, ya. Cuando me paguen, ya no hago comprobante fiscal, digo el complemento. Ahí es una forma práctica. El riesgo sería cuando por alguna circunstancia no sea transferencia bancaria, que le hayan pagado con cheque o en efectivo. Pues no va a pasar nada, ahí Rosita. Sí tendría que cancelar. Pero no va a pasar nada, Rosita. Pues yo creo que sí. Yo me estoy yendo, yo soy muy práctico para estas cosas, ¿no? Es que sí hay muchas, hay muchos supuestos, muchísimos, O sea, muchísimos. Yo le puedo poner transferencia bancaria y listo, ya. Ya sé que me lo van a pagar durante el mes. ¿Y qué tal si le bloquearon la cuenta y lo pagó en efectivo? ¿Y qué tal si te mueres? Si te mueres ya no haces nada, ¿no? Aspectos prácticos, ¿no? No, es que en la vida real, cada cosa que nos comentan, nos comparten nuestros amigos, que y si me lo pagan después en efectivo, pues lo deposito y ya, ¿no? Sí, yo creo que van a ser muchos supuestos que se van a ir agregando al módulo de preguntas frecuentes, porque yo recuerdo que en un inicio, dentro del módulo de preguntas frecuentes del uso de esta versión 3.3, existían 3 preguntas y de repente se fueron a 20 y tantos. No. Y ahorita ya se agregan. Yo que no tengo el número de preguntas que se han hecho, son muchísimas. Sí. Es un manualito como, por aquí tengo yo un cuaderno. Sí, aquí están los cuadernitos, que usted muy prácticamente ya elaboró. Ya los acomodé. Sí. Yo en documentos electrónicos ahí le voy dando seguimiento, pero sí, eso sí. Pero eso hay que estarlo cambiando cada semana, Rosita. Sí, es que ya cambió. Sí, ya cambió. Por cierto, tenemos una plática el 22 de agosto, ¿no, Rosita? 22 de agosto, para ver todas estas novedades y la retroalimentación que nos está haciendo favor de compartirnos los funcionarios del SAT. Y aquí al día 22, que es la próxima. Todas las publicaciones. Esta semana que viene a la otra. Sí, y también ver, porque muchas personas están inquietos. Oye, me publicaron otra vez el documento del anexo 20, ¿qué de diferencias traen con respecto del que yo ya conocía del mes pues son de enero? 122 páginas. Y entonces ellos no van a analizar las 122 páginas, entonces necesitan algo más digerido, más práctico. Más directo. Ajá, para que ya no tengan que ir al documento y revisen qué cambios ha habido. Es como una retroalimentación, una actualización. Como hacer una especie de sumario, ¿no? Estos son los cambios importantes. Ya. Le das clic y ahí te vas. Y lo que el mismo portal ha ido publicando, tratando de facilitar este proceso de cambio, de transición de la 3.2 a la 3.3, que, insisto, es vastísimo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros amigos, a ver qué novedades más nos dan de lo que estamos viviendo en estas épocas. Y también, una herramienta muy importante que pueden usar las personas que todavía tienen un poco de desconocimiento de lo que es la versión 3.3. Se están subiendo videotutoriales en YouTube, muy prácticos, sobre de cómo llenar una factura de arrendamiento, de honorario. ¿Y los hace el SAT? ¿Los haciendo el SAT? Sí, de hecho, están publicados por el SAT. Vienen ahí en YouTube, nada más póngale videotutoriales llenado de factura electrónica y ahí vienen muchos ejemplos de cómo también los pueden llenar, que es parte del material que nos han brindado. También es importante que nosotros vamos a tener una reunión a nivel nacional la próxima semana,
en nuestra área central a nivel nacional, precisamente para captar todas estas inquietudes y dudas que se tienen. ¿Pero de asesores como ustedes o de público en general? No, de asesores que hemos estado en pláticas a nivel nacional. Para intercambiar opiniones. Es correcto, vamos a estar con nuestros administradores centrales, que son los que manejan toda la información para pues homologar toda la información que les tenemos que brindar. Pues sí, para eso es muy importante también. ¿no? Sí. Qué interesante. Yo creo, Rosita, que es un aprendizaje constante, ¿no? Permanente. Sí, y yo creo que de lo que resulte de esta reunión va a ser enriquecedor todo lo que se pueda publicar a través del portal o de que lo que puedan compartir a través de sus charlas o cuando nos hagan favor de visitarnos otra vez. Yo ya hice una evaluación de tiempo. Ya estamos a mediados de agosto. Agosto ya no lo voy a contar. Septiembre, octubre y noviembre, 90 días. Que septiembre prácticamente pasa volando. Pues sí, pero estás en 90 días, que es un plan de acción muy intenso. Sí. Porque sí, a nivel nacional se está haciendo. ¿Cuánta gente está involucrada con ustedes en este capítulo? De hecho, hay varias Tlalnepantla, ¿cuánta gente involucrada hay en este que estamos? Porque yo nomás veo ahorita 2 asesores. Sí. Están aquí pero debe haber muchos, ¿no? Sí, de hecho todos los asesores, cuando se les vaya a solicitar alguna orientación, deben de saber cómo se hace la factura. En se llama Mi Espacio, es donde los contribuyentes acuden para hacer es de autoservicio. Las personas que están aquí deben de saber hacer facturas. Sí, pero me dice cuánta gente hay físicamente, cuántos. En nuestro módulo, en el módulo. En el área Tlalnepantla, digamos. Tlalnepantla y con los módulos que nos pertenecen a nosotros, que es Tecoco, Nezahualcóyotl, pues somos aproximadamente unas 250 personas que estamos dando asesoría. Bastante. Algunos estamos en otras áreas más específicas, pero nos dedicamos a es un gran una cantidad interesante universo, de ¿no? elementos, que están difundiendo. Nada más hablando de nosotros. Si lo hablamos a nivel nacional, qué barbaridad. ¿Tlalnepantla es igual que Naucalpan? ¿O Tlalnepantla abarca Naucalpan? Nosotros, el módulo sede está en Tlalnepantla, que es ahí en Sor Juana, y en nuestros módulos que nos pertenecen, o sea, que son parte de nuestra administración, es Naucalpan, es Cuautitlán, es Ecatepec, todos los periféricos, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tecámac y Chalco. Estos son los módulos que pertenecen. De hecho, es la administración más grande a nivel nacional. Es un universo muy grande. Sí, entonces, pues nos vamos a concentrar. Va a haber una reunión a nivel nacional de toda la República. Así es, con todas estas. ¿Y si se ponen de acuerdo? Sí, ya nos estamos ahorita. ¿O hay discrepancias de criterios? Que debe haberlas como claro, todo, ¿no? sí hay. Y de hecho, esta reunión es para eso, precisamente, para que se unificar y dar la misma información. Todos. Muy interesante, Rosita. Pues yo vamos a estar pendiente de. ¿Cuándo es esa reunión? 16 y 17. Miércoles, jueves. ¿De la semana que viene? Ya la próxima semana. Porque harán un resumen de los acuerdos para. Claro. Porque de ahí van a ser acuerdos ya nacionales, ¿no? Sí, universales, ¿no? Sí, de hecho estamos subiendo van a opinar todos lo mismo, digamos. Por ejemplo, criterios. Estamos subiendo una información que nos están pidiendo y a nivel nacional, una de las problemáticas que se están detectando es ¿cómo decirlo? La problemática de identificar el producto o servicio. Eso es a nivel nacional, sí. O sea, y eso es lo que vamos a ir a tratar. Entonces, no sé si es mucho pedirles que, pues aquí nuestros amigos de Consejero Fiscal recojan esa información que ustedes puedan resumir para transmitirla, ¿no? Con gusto. Porque es a nivel nacional de los acuerdos que tomen, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Sí, con gusto, sin ningún problema. Una cosa que aquí platicamos, Rosita, otra cosa es lo que acuerden ya a nivel nacional. Eso sería maravilloso. Ojalá platiquen de la factura global. A ver, pónganse de Sí. acuerdo para que sea más fácil. O del fácil. uso del complemento de pagos cuando están utilizando las dos versiones. O sea, nada más. Sí, son dos preguntas que nos llevamos, que vamos a analizarlas y si no tenemos la respuesta inmediata, la vamos a manejar. Seguramente van a llegar a algunas conclusiones y estamos en un buen tiempo para que en septiembre, digamos a principios de septiembre, nos pudiéramos reunir, Rosita, con ustedes otra vez. Sí, sin y problema. ya nos platican esos acuerdos y lo que va surgiendo, ¿no? Claro. Y si puedo abusar de su confianza, de una vez les transmito otra inquietud que nos hicieron llegar, creo que hace 2 semanas, respecto del complemento de pagos. Nuestros amigos nos comentaban que revisaron la guía de llenado del complemento para pagos y se espantaron cuando vieron que tratándose de SPEI van a tener que anotar, más bien dicho, ni siquiera anotar, porque en realidad son caracteres muy amplios respecto de el certificado, el sello de pago y la cadena original.
dicen que esos datos qué son o para qué casos van a ser obligatorios, porque la mayor parte de estos datos que nos están pidiendo en este complemento de pagos, insisto, es el certificado de pago, la cadena original del comprobante de pago y el sello digital cuando se trate de SPEI, que ¿de dónde van a obtener estos datos? Explícale qué es el SPEI. El SPEI es una opción, es una modalidad de transferir recursos de un banco a otro y utilizando de intermediario al Banco de México. Es decir, yo transfiero de un banco a otro banco. Que finalmente son transferencias. Son transferencias electrónicas vía SPEI, pero es de un banco a otro, que es diferente que cuando es una transferencia de banco a banco, ese no se le llama. De hecho, SPEI significa Sistema de Pagos Electrónicos por Internet, que es lo que ya comentaron. Ajá. Y entonces, en estos casos, en el complemento de pago, hay estos 3 datos que causaron mucho interés cuando los vieron, que insisto, es la cadena original, el sello digital y el certificado. Que estos datos son caracteres interminables. Muy largos. Que esos sí van a ser obligatorios siempre que hagan uso del SPEI. Bueno, en este caso de bancos a bancos, no de contribuyentes normales. Es de Acá los... son contribuyentes también. Pero refiero a una persona moral, empresario de fabricación de algo, no tiene nada que ver con el SPEI. Sí, o sea, yo le pago a mi proveedor con un SPEI. Entonces, él cuando recibe el pago va a tener que hacer un complemento de pagos. Y por haber recibido un pago vía SPEI, el complemento nos indica que tratándose de SPEI, se tiene que anotar el certificado, la cadena y el sello. No. Y entonces se espantaron, dice, pero eso cómo, o sea, ¿en qué casos va a resultar obligatorio y en qué casos voy a poder dejar de utilizarlo? Una buena pregunta, ¿no? Sí, porque también en el documento los hace obligatorios estos campos cuando sea vía SPEI. Obviamente es la única opción de pago en la que tendría que anotarlos. Pero ¿van a ser obligatorios o van a ser opcionales? Que eso es lo que los espantó. En realidad les espantó porque dice, estos datos los tiene quien hizo el pago, no yo que lo estoy recibiendo porque yo no estoy haciendo el SPEI. Sí, ¿cómo voy a poder obtenerlos? Y esa de ahí cuando se espantaron y dijeron, bueno, es que cómo será cierto o esto nada más fue un susto. ¿De dónde cómo pongo la información si no la tengo? Exactamente. O voy a tener que ahora, cada vez que me hagan la transferencia, pedirles el documento electrónico con el cual hicieron el pago. Porque, y dice, y si va a ser esta segunda opción, la mayor parte de los que hace SPEI simplemente se queda con el comprobante electrónico, pero no descarga el XML. Casi nadie descarga el XML que se puede hacer, pero vía Banco de México. Pues el XML son como 20 renglones, ¿no? El XML es como lo conocemos, son varios renglones, como 20, pero lo obtiene quien hace el pago. Y entonces ahora va a ser obligatorio. Pero ¿te lo pueden mandar? Sí, ese es el punto, de que si ahora se lo vamos a tener que pedir a quien realice un pago por SPEI, porque va a ser una chamba adicional a aquellos que realicen el pago por SPEI, porque no acostumbran a solicitar descargar este documento. ¿Qué problema? Y entonces ese sí fue un susto cuando lo vieron y cuando nos lo compartieron y yo entré a ver la guía de llenado, dije, ¿es cierto? Bueno, sí, es cierto. Vamos a ir a nuestro último espacio de esta tarde, o de esta tarde-noche, para que los amigos del SAT le ayuden a una persona que está pidiendo apoyo para identificar una refacción en especial. ¡Ay, maravilloso! Tener el procedimiento y regresamos en 3 minutos mientras organizamos aquí las últimas preguntas que están llegando. Regreso con ustedes. No se desconecten. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de Cultura Fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de Cultura Fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su
consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. El consejero fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana un tema diferente. Reserva al 8501-9500 o ingresa a www.consejerofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal, 8501-9500. El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. Pues vamos a terminar ya toda esta sesión de análisis, de estructura, de conocimiento, Rosita, con algunas conclusiones, ¿no? Sí, dándole respuesta a nuestros amigos también. Por ahí tenemos una insistencia de apoyo de una amiga del auditorio que nos dice que le ayudemos a encontrar las claves básicas de ciertos productos de refacciones. Sí, aquí en este sentido nos vamos a llevar la pregunta para poder buscarlo en el catálogo y darle las claves correspondientes. O sea que, fíjate, Rosita, qué interesante que a veces tienes que tomarte tiempo para encontrar. Sí, es que como ya son artículos específicos y si insistimos, son casi 53,000 renglones. Luego nos lo mandan por correo. Sí, se lo mandamos por la información. Muy bien, para dar el servicio. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos concluir, Aquí Rosita? no es del tema, pero aprovechando la visita, a ver si nos tienen datos, dice Carlos Pérez, ¿cuándo entra en vigor la nueva versión 1.3 de contabilidad electrónica? ¿Ustedes tienen...? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. También hay una transición en esta versión de la contabilidad electrónica. Está la versión anterior y ahorita se habilitó para que puedan usar la 1.3, pero no, o sea, al final no han dicho y no ha salido en resolución miscelánea que ya es obligatoria la nueva versión.
O sea, sí, ya hay una versión nueva. Así es, o sea, se está en proyecto para que se publique y ya la van a tener que usar. Van a publicar en qué fecha, cuál va a ser el periodo de transición. Le están haciendo cambios al catálogo. Así es, están haciendo actualizaciones. Así es, pero todavía no hay nada oficial que diga ya tienen que usar obligatoriamente la nueva. Que ya tienen que migrar a la 3. O sea, sí vamos a tener que estar pendientes y darle seguimiento, porque sí es cierto. Sí es cierto, sí es correcto. El cambio de versión de la contabilidad electrónica. Así es correcto. Muy bien. Otra cosa, Rosita. Jacqueline Castillo. Una pregunta. ¿Cuál es la clave de unidad de medida? Y se repite otra vez la situación, la dificultad de identificar la unidad de medida y la clave del producto o servicio. Si presto un servicio de consultoría. Para servicios creo que sí ya habían identificado una clave genérica, ¿no? Ahorita yo también entro a la página, de veras yo les pido que no dejen de visitar la página del SAT, ahí dentro de las claves del uso frecuente, están mucha información disponible para servicio. Aquí la autoridad nos está sugiriendo E48, unidad de servicio. O ya E48 E48. Sí, viene servicios y ahí vienen servicios de comisión, de promoción, de gestión de eventos, etcétera. Es la E48. Eso, o sea, la clave sugerida. 48 conceptos de servicios. E48. E48 es la clave. Y la descripción sería unidad de servicio. Aunque ya hemos comentado, la unidad de servicio, si ellos la tienen bien identificada, porque puede prestar servicio por hora, por mes, por semana, por año. Si ellos ya tienen identificados, hay muchísimas personas que cobran por hora, entonces su unidad de medida de manera específica sería hora, pero por algunas pero tú cobras una iguala mensual. Eso sería un mes. Un mes. Pero hay diferentes variedades respecto de estas unidades de medida. La autoridad, insisto, está sugiriendo, y así lo dice, sugerencia, unidad de medida E48, unidad de servicio. Pero si quieren ser más específicos, hay forma de ser más específico. Entonces hay que tomarlo como sugerencia, como o sea, tú pones servicio y ya. Ya, E48, y cuando estemos prestando un servicio. No se complican más la vida, ponen E48, unidad de servicio. No dice qué tipo de servicio. No dice, ni tampoco dice qué unidad de medida. En términos, es como una clave genérica, como para facilitar la vida. E48, unidad de servicio. Pues eso hay que aprenderlo, ¿no? Sí. Sobre todo el que está en ese rango de servicio, ¿no? Sí, y hay muchas personas que prestan servicio. Sí. Muchísimas personas. Sí. Entonces, bueno, comentando esta información, si yo ya tengo definido y me dedico a dar servicios, pues ya mi búsqueda va a ser solamente una vez, ¿no? Si solamente me aboco a esto, si yo ya vendo otro tipo de productos con más... No, pues es una gente que da servicios de mantenimiento, puede ser de plomería, de electricidad, de construcción. Genérico ahí. Ahí yo creo que sí se podría utilizar el genérico. Además, dentro de la aplicación gratuita del SAT, nosotros sí, dentro del campo de unidad de medida en donde se utiliza un catálogo, comenzamos, como nuestros amigos nos decían, empezamos a escribir, por ejemplo, HOR, porque es hora, y nos despliega las opciones que tenemos para hora, o mes, anotamos mes y nos despliega. No es necesario que hagamos un barrido. Afortunadamente, con comenzar a escribir la clave, que nosotros ya la tengamos identificado, se nos despliega un número reducido de opciones en la cual ya elegimos cuál es la que nos... Y esta se me queda para la que procede. Todo el tiempo. Sí, es de que nada más facturamos con esa unidad de medida, porque puede cobrar por hora, pero también puede prestar servicios. Pero como tú decías, yo puedo poner servicio y ya. La genérica. La genérica. E48. Yo creo que es uno de los datos que debemos de tener a la mano. E48, cuando no sepamos, no podamos o no queramos identificarla de manera específica y estemos prestando servicios, es E48, unidad de servicio. Y tenemos pendientes varias cosas para estudio, para análisis, que las tendremos más adelante. Y también tenemos pendiente que ahora que hay esa convención de a nivel nacional, que se nos ayude en septiembre, un pequeño resumen, pues son acuerdos genéricos ya, generales, ¿no? Sí, unificación de criterios de todas las inquietudes que han recibido. Ahora, el asunto del complemento de pago, Rosita, creo que es algo más detallado. Yo creo que vale poca gente está explorándolo. Analizarlo con calma, ¿no? Sí, con toda la retroalimentación que vayamos teniendo. Y aquí Julio, que se hace nombrar Julio 9, nos hace una pregunta que a mí me desconcierta un poquito. ¿Qué tanto cambiaron los complementos de CFDI? Antes eran 20 o 30, que ya conocemos hasta antes del 1 de julio. Que yo sepa, no han publicado nuevos complementos, ¿no? Para el CFDI.
No. De hecho, se han actualizado. Ujú. No se han publicado nuevos. Se ha tenido, de hecho, el de comercio exterior también se actualizó. Se actualizó. El de nómina se actualizó. Ahorita, pues ha habido varias actualizaciones a los complementos, ¿no? Pero no se han publicado como tales nuevos. No sé hasta dónde puedo tener razón lo que voy a decir. O sea, valía la pena hacer un taller exclusivo ¿De complementos? de complemento. Son muchísimos complementos. Por El eso. más usado es el de Por nómina y el que va a estar de moda, por así pago. decirlo, es el complemento de pagos a partir de diciembre. Por eso ese era Pero a hay lo que voy. muchísimos complementos. Ujú. Pues ya el de pago. Ya, El de pago sin parcialidades. el de en pago, especial. sí, yo creo que ese ¿Qué va a otros, causar un tenemos en revuelo. general, aparte El de nómina? nómina. Pues nómina, Pero existe el de comercio exterior, existe el de monederos electrónicos por venta de combustible, el complemento de conceptos para escuelas, para que Donatarias le autorizadas, el de donatarias. donaciones, Ujú. Son muchísimos los a ver, vamos a entrar al caso de las el escuelas. de impuestos locales. El caso de las escuelas hacen su ficha de cobro y el pago puede ser durante el mes. Y cuando cobren hay que hacer complemento. Pues yo creo Digo. que lo que va a detonar ahí es el momento de la facturación, porque muchas escuelas Sí. reciben primero el pago y en ese momento emiten su factura y entonces ya tienen identificado la forma en que se Sí. realizó el pago. No, pero a veces tú pagas la colegiatura durante el mes y te emiten el recibo el principio de mes. Ujú. Pero es un recibo como Sí, nada más sí. con una clave identificadora del alumno. Yo creo No, que te ellos lo no, mandan yo he visto que mandan por internet las boletas de cobro. De las pero no como colegiaturas. factura todavía. Ujú. Entonces ellos, la mecánica que tienen es emitir estas boletas, o sea, te aviso que tienes esta Así tal- depositas. depositamos, pagamos y en ese momento ellos proceden a la elaboración de la factura. Yo Ya creo que no ya tendría. en ese no caso no ya hay tendrían componente problema. de pago. Ujú. Sí, aquí la utilización Fíjate del que ese mecanismo es complemento, muy bueno, ¿no? Sí. Cobrar por adelantado. Todo el mundo, ojalá, ¿verdad? Nos pagaran por adelantado. Anticipos, que Sí. también es otro tema. bueno, ese es Los otro pagos tema. por anticipos No, bueno, también. pero ahí caes. Si no caes de un lado, caes del otro, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, pero por A anticipos emitimos un comprobante. no, y pero ya. mira, vamos a pensar lo que acabamos de decir. Mandan el comprobante por internet, el comprobante, van a decir, El aviso de el pago, aviso de que vas a pagar. el aviso cantidad, de cobro, como le llaman. El aviso de Ujú. cobro, vas y lo depositas y no has hecho la factura. Ujú. Es un anticipo, ¿no? Claro. Pues no han recibido en el no, momento de no, no, emisión no, del no. aviso, todavía No. no reciben nada. Yo recibo mi aviso que hay que pagar el Ujú. día 20, antes del día 20. Ujú, Voy y deposito el día 14 y aquí tengo la ficha, ¿sí? ujú. La mando a la escuela no ha hecho la factura, bueno, el comprobante, pues es un anticipo. Pero Más no claro lo han en el agua. recibido. Ese No, ya no, es ya- cobro de servicios. Pues ya está en el banco. No Ese ya es pero un no han hecho ingreso. comprobante electrónico de cobro, Ah, de eso ahí. factura. Ahí, bueno, yo Es creo a que lo esa que es voy. vigilancia que debe de tener Estoy ya la exagerando. autoridad. Porque, Es un anticipo. Mientras, sí, yo, no porque hago, algunas- mientras yo no haga mi comprobante en 3.2, 3.3, para mí es un anticipo. Entonces ya no hice el comprobante No, anticipo. desde mi punto de vista ya es un ingreso, o sea, ni siquiera es un anticipo, ya es un ingreso que deben de facturar ya a nivel personalizado o en su factura global. Bueno. Ya tiene todas las Son características de son una temas muy operación polémicos, concreta. pero si entramos a lo estricto que marca que los anticipos, hay que hacer un comprobante de anticipo. O el anticipo puede ser por el 100%. Bueno, lo que pasa es que Sí, aquí puede ser. lo que se está manejando Pago total. como anticipo es para cuando se paga una cantidad que no va direccionado ya a un rubro específico. Sí, o una cantidad desconocida Aquí final. ya la cantidad ya la tenemos conocida, Sí, ya sabemos a qué se va a pagar. Y el servicio Y el también. servicio también, entonces, Ajá. Bueno, pues entonces Ahí ya está- se perfeccionó a veces la queremos venta ser, del queremos ser servicio. más papistas, Exactamente. queremos Sí. ser más papistas que el Papa, ¿no? Sí, pero visto así, estrictamente, Pero viéndolo así fríamente, ya sea anticipo, si le quieren llamar anticipo o ya operación materializada, tienen que expedir un yo voy comprobante. a lo práctico, ya Ujú. me pagaste, hago el comprobante y ya, me olvido, le pongo, pago una sola exhibición y ya. Yo creo que el escenario lo tienen fácil Sí, las escuelas, en ese sentido, porque Pues si analizamos ellos no esos dan pago en temas, parcialidades. en el caso de los hospitales, por ejemplo, llega uno al hospital Ah, y hay que depositar 20,000 pesos X. Eso es un anticipo, ¿no? sí, porque no puede sé, ser un sí, anticipo. en ese momento sí es un anticipo porque no se sabe Ahí los qué hospitales tanto. tienen ese Sí. problema ya. sí, no sabemos qué. Y el día qué que hagan estudios la van a hacer. factura, ¿verdad? Ya lo digan con el anticipo, ¿no? Exactamente. Sí, Que tiene su chiste, eso. Y que Está muy esos son complicado, de ¿eh? los campos nuevos, documentos relacionados.
y Sí, qué no, documento está relacionado y el folio de ese documento ¿Cómo nos relacionado. complicaron la vida ahora sí con eso? Es como para irle Sí, no, haciendo, no. estableciendo No, la seguimos cadenita. buscando casos, Sí, hay muchísimos. casos de los Muchísimos. automóviles también, ¿no? Deposita uno X cantidad y después te Sí, arreglan. que las agencias tienen sus procedimientos ahí Sí, medios, sí, claro. medios raros. Cada actividad, cada rama tiene sus propias consecuencias de ese tipo, ¿no? Exactamente, y más que nada por el uso de cada comprobante o como esté la Por ejemplo, operación las de tiendas cada- autodepartamentales que venden y pagas a 24 meses sin intereses. Híjole, hay que ser 24 comprobantes cada que paguen, ¿no? Exactamente. Pago en Pues parcialidades. los 5,000 clientes, pues 5,000. Sí, Primero la factura global de la venta, luego los pagos. Relacionados. No, sí. Ahí, bueno. Bueno, sí, estamos creando sí. fuentes de trabajo, hay que verlo de esa manera. Sí, hay que verlo va a así haber también. mucho personal en esto. Especialistas en esa rama. Sí, y en realidad deben de saber cómo es la mecánica de este esquema de Yo creo que en las facturación. universidades que manejan áreas de tipo fiscal deben de poner una materia como la forma correcta de expedir Documentos o el electrónicos. 3.3 o contabilidad electrónica, ¿no? Yo creo que documentos Sí, claro. electrónicos en general. Yo creo que podría englobar todo esto desde el No, comprobante y hasta las los materias de complementos. contadores, haber una rama especial de contabilidad electrónica. Sí, bueno, También, sí. O sea, puede ser. son fuentes de trabajo hasta para las propias escuelas, los planes de estudio, los maestros. Es que los planes de estudio ya deben Sí, de actualizarse claro. con todo este ritmo vertiginoso que nos ha marcado el SAT, con toda esta tecnología en que a todo mundo ya finalmente nos está orillando al uso de Sí, esta sí. tecnología para beneficio, en teoría, de todos de primera Pues instancia. digo, de una recaudación más eficiente. Y Agustín obviamente. Narváez, sobre todo este A asunto ver, de la ¿qué nos facturación, dice? dice, ¿cuál es la idea de hacer tan analítica la facturación? ¿El SAT tomará decisiones sobre el futuro económico de las actividades del contribuyente? ¿O está asumiendo funciones que corresponderían al INEGI sobre el desarrollo de sus actividades económicas en la economía nacional? Muy buena reflexión. Sí, yo creo que porque les llama la atención por qué el querer saber qué actividad estamos realizando. El detalle, Ujú, detallista, que ¿no? si será para efecto de homologar información con el INEGI. Sí, puede ser. Bueno, aquí la situación que para qué está haciendo este estándar el SAT es para poder verificar o para poder ligar cuántos pagos están haciendo a una sola factura, por ejemplo. Eso O- sería o el cuántas- complemento, ¿no? Ajá, Sí. Pero eso- la clave, ahí es donde él se enfoca, que la clave del producto o servicio, para qué, si Es- va a dar un indicador. Tan detallista, ¿no? Ajá, es para estandarizar y de hecho este estándar nos va a decir a qué tasa estamos grabando, cómo le vamos a hacer un descuento, o sea, es prácticamente información con el SAT, con el INEGI, pues no, porque tenemos No. un catálogo No tiene que ver con el totalmente, INEGI. O sea, ya no realizado. tiene nada O sea, a que lo ver mejor con- el INEGI no se ha fijado y después va a decir que le informen. Pues sí, sí. porque es Porque una hay información valiosa. retroalimentación. Ujú, Hay sí. retroalimentación Yo creo que por institucional. cada rubro de facturación se va a tener un panorama global de qué actividad ¿Cuántas- económica es la que está ¿Cuántos moviendo valeros más. vendemos? Ajá, o sea, ¿cuál es la actividad que está generando más facturación? Yo creo que podría ser, no está, yo Ahí creo en- que está ahí muy en el portal acertado del SAT, Agustín. hay una sección de la historia de la facturación electrónica, ¿no? Sí, Sí. vienen documentos. Ahí históricos. viene desde que nació. Muy interesante ese dato, ¿no? Y yo creo que ha sido una velocidad tan importante que ya hemos perdido de ¿Qué vista llevamos? todo. 7 años. Desde que ya no se utiliza el papel fue en 2012, pero Por eso, tenemos años atrás en 2010. los medios propios. Bueno, sí. En de que sí, esto ya tiene su historia y en realidad Claro. ha transcurrido a una velocidad inimaginable. Yo creo que nuestros amigos que empezaron con medios propios, en aquel entonces como una opción, yo creo que ya perdieron la dimensión de tantos cambios que Sí. han habido y que han tenido que amoldarse a cada uno de ellos, y el más reciente que es esta versión que estamos A ver. viviendo, y el complemento para diciembre. A ver, pues de las últimas preguntas y respuestas que están llegando. Alejandro Rivera, se oye mucho el rumor de que no se van a concretar con este nuevo anexo 20, que es un caos, y que nos van a dar prórroga. ¿Qué de cierto hay en esto? De hecho, ya tenemos este periodo de transición que de cierta forma es para que los contribuyentes aprendan. Que y se lo supone que es muy amplio, ¿no? es muy amplio. O sea, estamos hablando que llevamos 4 mes y medio. meses. Un mes y medio. Mes y Ujú. medio. Y aquí ya se está abarcando mucha información.
ya se debe conocer. Son 5 meses. Información. Pues todavía nos queda Julio, restante, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Nos queda 5 restante meses. bastantes, mínimo 3 meses si lo... Pero si fuera un diplomado, necesitamos como año y medio. Y el rumor de la prórroga, ¿ustedes qué les dirían? No hay Aquí todavía rumor, no tenemos no hay nada. tal rumor. No existe Bueno, algún rumor. Estamos en el país de las prórrogas. Recuerden lo de la repartición de capitales, que no va a haber, y ya. El 19 de julio. Además les ha ido re bien, ya van como No, 200 mil sí, millones sí. ya. Sí, funcionó bien Ya, esta ampliación. No, y qué bueno. ¿Cuánto dinero había fuera del país? Pues yo creo Y de los que no lo han traído, Todavía. que todavía 200 tienen hasta el mil 19 de octubre. Por eso. 19 de octubre. Ujú. Mucha gente lo está trayendo ya. Muy interesante. Digo, primero como que la gente no se animó. No, Empezó muy pero frío. sí, pero yo creo que al conocer las bondades que tiene este esquema de Claro. repatriación, Yo le llamo estás limpiando. No, la verdad, hay que ser realistas. A mí la gente que se me ha acercado dice, oye, y una vez que todavía no me van a cobrar nada. y es una Porque tasa trajiste reducida, los limpiazos, 8%. 8%. Es un 8%. Si Está hablamos de cantidades interesantes que hubieran podido pagar hasta el 35%, un 8% No. es Es un regalo. es un porcentaje muy Por eso la interesante. gente ya lo está trayendo. Y que lo sigan trayendo. Ya les todavía cayó el tienen 20, hasta ya les octubre. cayó el 20 de que de alguna manera lo sacaste, no voy a pensar cómo, pero si no pagaste el impuesto correcto, lo traes, ya. No, y además de que con el intercambio tan ágil de Bueno, información Y lo que que hay viene- a nivel Y internacional. lo que viene para septiembre. Sí, entonces yo creo que sí es una oportunidad para repatriar lo que tengan que repatriar. Mucha gente no lo ha hecho, pero lo van a hacer seguramente. Y además hay ya especialistas en todo este esquema donde Sí. los asesoran para, Fíjate que para es un traer. campo nuevo dentro del área de la consultoría y lo que es fiscalistas, analistas, abogados, pero a veces no coinciden en la forma. No, exactamente. Hay Creo que discrepancias el de sistema criterio. financiero debiera de asesorarse con fiscalistas o acercarse a la autoridad porque están Con los tomando fiscalistas, con el criterios. sistema financiero. Ujú. Yo tengo casos donde a veces no entendemos cuál es la ganancia. Auténtico. ¿En qué? Está El perdido. concepto. Ujú. El momento de la obtención de la ganancia. Ujú. Mira, lo más fácil es cuánto tenía yo cuando empecé al tipo de cambio actual. Esa es mi ganancia. Ahí va todo revuelto. Es un diferencial y yo Ahí va- creo ahí va todo Ujú, revuelto. ujú. Ya no analizas nada. Si es que no moviste el dinero para otras cosas. Es que hay muchas variantes respecto de esta obtención Bueno, de ingresos. pues ya llegó el momento de decirles adiós a los amigos que están conectados con nosotros y los que se van a seguir conectando a ver la grabación de forma posterior. Agradecer a nuestros amigos del SAT la valiosa intervención que nos han dado de apoyo, porque es un apoyo verdaderamente invaluable, ¿no, Rosita? Tener de viva voz, Valiosísima porque su presencia, saber nuestros por dónde amigos. ir, para no Ajá. estar adivinando. Sí, lo aprecian mucho, lo agra- agradecen y preguntan, aprovechan y Agradecemos mucho preguntan cada vez que esperamos están ver si aquí. en septiembre Sí, con nos todo ofrecen, gusto. nos prometen venir por acá. Hacemos las Esta nuevas es su noticias. casa, Claro que sí. a ver qué noticias nos dan de los acuerdos nacionales. Sí. Es muy importante. De la conocer. unificación Y de pensar, criterios, Rosita, sí, en hacer un taller del comprobante de cobro, de complemento de pagos. exclusivamente. Ya, o Podría quizás ligarlo con el de nómina, no sé. Yo creo que todo se puede ver al mismo tiempo, como son Pero se alcanza el actualizaciones, yo Ok. creo que todo se Bien, puede pues, ver. amigos, entonces más me resta decirles buenas noches, que tengan un feliz jueves, un feliz fin de semana, y Rosita, desearles dos cosas. Como siempre, todo para que sean felices y nada que los haga Y que sufrir. aprendan rápido cómo llenar. Y que sigamos aprendiendo esta nueva versión Gracias a 3.3. los amigos y buenas noches para Gracias. Antonio, Hasta para luego. Antonio Alemán, Muchas aquí en gracias. controles, y a Charlie. Carlito Soto, en todo el área técnica. Todo el área técnica hace- que nos están guiando nos en este hace camino. real llegar al auditorio de tus amigos que nos siguen por consejero fiscal. Y buenas Gracias noches a y buenas todos. noches a todos.